Hola, soy Vanessa Ledesma Urruti de la Universidad de Cádiz, Departamento de Filología Hispánica, Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Esta comunicación lleva por título Visual Thinking, estrategias de visualización del pensamiento para el desarrollo de competencias críticas y discursivas en el marco de los estudios literarios. En esta presentación vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, una introducción donde hablaremos del uso de la imagen en la construcción del pensamiento crítico. Pasaremos a describir la metodología. La hemos dividido en primer lugar, identificación de los objetivos, bases metodológicas del aprendizaje dialógico, papel del docente en el aprendizaje dialógico con VTS, niveles de análisis dialógico del material visual y relaciones entre imágenes según los niveles de análisis. Por último, pasaremos a hablar brevemente de los resultados y conclusiones. En esta investigación se han utilizado las VTS, sus siglas en inglés, Visual Thinking Strategies, para el desarrollo de competencias críticas, argumentativas y discursivas. Se presenta aquí una experiencia de valoración del uso de las VTS en la asignatura de Pensamiento Crítico, Discurso y Argumentación impartida en los grados de Filología y Lingüística de la Universidad de Cádiz. Las VTS ayudan a visualizar o hacer visible el pensamiento en su carácter procesual. Son muy útiles para el desarrollo del pensamiento crítico en el ámbito de los estudios literarios. Permiten construir argumentaciones dialógicamente, ya sea por analogía, oposición, concesión, yuxtaposición, etc. Este método dialógico ofrece a los estudiantes la posibilidad de ir anidando sus comentarios dentro de los comentarios de otros estudiantes y así abordar distintos temas de una forma más abierta, espontánea y creativa que en el caso de los análisis de texto. Fue Dewey uno de los primeros teóricos en destacar la importancia pedagógica de la imagen. Según él, la imagen era el gran instrumento de la enseñanza. Y para él, además, el verdadero aprendizaje emanaba de la capacidad del estudiante de formarse imágenes vívidas de las materias de estudio. Hoy se sabe que el uso de la imagen es fundamental para enriquecer el plano pragmático de la comunicación con palabras y, por tanto, es muy efectivo como soporte del discurso oral. Partimos de la base de que la semiótica social y la mirada multimodal validan no solo a las lenguas como sistemas semióticos, sino a todos aquellos sistemas orientados a la creación de significados. La imagen es un modelo complejo y rico en información que pone de relieve el hecho de que no todos los mensajes son lingüísticos y que los mensajes lingüísticos pueden verse enriquecidos, ampliados, cuestionados y criticados a partir de los contenidos visuales. Incluso se podría decir que la imagen es más rica y transmite más información que un texto escrito u oral. Pero también hay que tener en cuenta la gran distancia que existe entre el lenguaje de palabras y el lenguaje visual, cuya estructura no se basa en conceptos, sino que tiene una composición espacial perspectivista, icónica y o pictórica. La imagen ayuda a desarrollar y ampliar los límites de lo que podríamos llamar maneras de ver o de mirar el mundo, como dice aquí John Berger en su libro Ways of Seeing. Él afirma que el aprender a mirar es anterior al aprendizaje de las palabras, ya que la mirada es la forma particular que cada uno tiene de posicionarse ante el mundo para luego poder explicarlo. De esta forma, la relación entre lo que se ve y lo que se sabe no está nunca totalmente zanjada. Aunque pudiera resultar un tanto apresurada la afirmación de que la imagen es anterior a la palabra, está claro que hay entre ambas una relación de discontinuidad. Precisamente, este carácter discontinuo de la relación es lo que estimula la creatividad y la imaginación de los estudiantes a la hora de trabajar el pensamiento crítico. Los estudiantes de pensamiento crítico encuentran serias dificultades para construir sus ensayos argumentativos y para defender sus argumentaciones oralmente. Por eso usamos las VTS, con el objetivo de rellenar visualmente los vacíos lógicos que los estudiantes suelen dejar a la hora de enfrentarse a una argumentación crítica. Los objetivos, como aparecen aquí en esta diapositiva, son los siguientes: aprender a distinguir entre un discurso expositivo y un discurso argumentativo,
identificar las relaciones lógicas que permanecen ocultas en una determinada argumentación, detectar los sesgos, prejuicios y creencias en los discursos que provienen de argumentarios ideológicos preexistentes, aprender a establecer relaciones de causa-efecto o razón-conclusión a la hora de elaborar un ensayo argumentativo. Nos ha parecido que para el trabajo de las estrategias de pensamiento visual en el aula, la metodología más adecuada es el aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico se enmarca dentro del uso de la oralidad en el aula. No se trata del mero intercambio de ideas, sino que la competencia dialógica potencia la habilidad para utilizar el discurso con fines productivos, es decir, para generar conocimiento. Se trata de una tarea recíproca que se construye en común con el resto de los interlocutores, es decir, con el resto de los compañeros. Y en este sentido, el diálogo se convierte en el mejor medio para fomentar la investigación colectiva. Se trata de un diálogo abierto pero estructurado, por lo que el docente debe marcar muy bien lo que hemos llamado las relaciones sintácticas del diálogo. Y en este sentido, se trata de una herramienta pedagógica muy eficaz para el desarrollo de competencias críticas. Se establecen dos líneas de estructuración del diálogo dentro de las relaciones sintácticas del diálogo. Una línea directa basada en la sintaxis interna de las intervenciones individuales, que normalmente se basa en una relación causal, y una línea indirecta compuesta por un grupo de intervenciones de distintos estudiantes sobre un mismo tema, donde hay relaciones de acuerdo, desacuerdo, contraposición, refutación, etc. Pero ¿cuál es el papel del docente en el aprendizaje con las estrategias de pensamiento visual? En el aprendizaje dialógico se diluye la figura del profesor que formula preguntas conociendo de antemano las respuestas, puesto que en este caso no hay respuestas correctas. Por el contrario, son los estudiantes quienes formulan preguntas y dan diferentes respuestas. El docente no debe en ningún caso privilegiar unas respuestas sobre otras. Como vemos, en el traslado al lenguaje de palabras de los códigos que componen los mensajes visuales, el papel del docente sería proveer a los estudiantes de un espacio para la interacción donde estos puedan hacer preguntas en voz alta y encadenar sus respuestas con las de otros compañeros, de forma que se vaya construyendo la argumentación. Además, el docente debe ir conjugando o hilando las distintas respuestas a través de conectores lógicos y otras figuras discursivas, guiando así el curso de una argumentación oral colectiva que posteriormente cada estudiante podrá trasladar al lenguaje escrito desde su propio enfoque, justificando y razonando sus argumentos frente a otros enfoques posibles. Además, el docente debe marcar las relaciones que se establecen en el diálogo abierto sobre las imágenes, basadas en el acuerdo, desacuerdo, comparación, condicionalidad, objeción, etc. Por último, el docente debe reformular y enlazar las intervenciones usando los conectores, las conjunciones, etc., para hacer visibles las relaciones lógicas entre las distintas intervenciones. Como advierte Roland Barthes, las imágenes, al igual que los textos, tienen varios niveles de análisis y su significación última depende de la interpretación de la relación entre la forma plástica y el concepto. Por eso, no se trata de comprender imágenes, ya que esto supondría reducirlas a un significado unívoco, sino de aprender a construir sobre las imágenes interpretaciones creativas sustentadas sobre relaciones lógicas y discursivas. En la siguiente tabla hemos intentado sintetizar el proceso de interpretación de imágenes en 3 niveles de análisis que se corresponden con las competencias críticas, argumentativas y discursivas. Es necesario advertir que la división por niveles no es excluyente, sino que se relaciona cada nivel con un tipo de competencia predominante, sin perjuicio de que los 3 tipos de competencias estén interrelacionadas en cada nivel. A cada uno de estos niveles corresponde también un modelo de pregunta que se suele emplear en el trabajo con las estrategias visuales.
visuales del pensamiento visual. Hemos adaptado estas preguntas al análisis semiológico que está inspirado en la semiótica visual de Roland Barthes en Mitologías de 1957 y también lo hemos relacionado con los elementos de interpretación inspirados también en Roland Barthes en una clasificación que da en Retórica de la Imagen de 1964. Como vemos aquí en esta tabla, los niveles de análisis en la interpretación de materiales visuales están relacionados en el plano semiológico, desde el punto de vista del lenguaje de palabras y del lenguaje visual. Tenemos también los elementos de interpretación y los contenidos que podemos encontrar en la imagen que nos remiten a cada uno de estos niveles. Hemos recurrido a esta imagen que ya en su día comentó Roland Barthes en su obra Mitología, que es la portada del Paris Match de junio y julio de 1955. Hemos traído esta imagen como ejemplo para hablar de los 3 niveles de análisis. Para saber qué está pasando en la imagen hay que establecer una relación causa-efecto con el primer nivel de análisis. Pero al mismo tiempo se supera el primer nivel desde el momento en que el análisis ya no se efectúa sobre los contenidos de la imagen, sino que se selecciona la evidencia visual que fundamenta una determinada premisa. No se trata de averiguar cuál es la correcta interpretación de esta imagen, sino de comprobar si existe o no evidencia visual real, es decir, hechos plásticos, podríamos decir, para llegar a esas interpretaciones o conclusiones, así como de valorar la calidad de esa evidencia con respecto a nuestra premisa inicial, es decir, cada uno tenemos una respuesta distinta a la pregunta ¿qué está pasando en esta imagen? Sin embargo, se trata de valorar sobre qué hechos o qué pruebas desde el punto de vista plástico basamos nuestra premisa, ¿no? O se basa nuestra premisa. En esta imagen, que es compleja desde el punto de vista semiótico, vemos a un chico que fija su mirada en un objeto situado fuera del encuadre. Es obvio que ese objeto no es un hecho plástico, es decir, no forma parte de lo que llamaríamos en lingüística el significante de la imagen, ya que no podemos verlo. Pero tampoco se trata de un objeto imaginario o mental. Si hemos leído Mitologías de Roland Barthes, pues ahí está una interpretación donde el objeto que está fuera de encuadre es la bandera de Francia. En realidad nos da igual que sea o no la bandera de Francia. Haría falta una contextualización sociohistórica de nivel 3 para llegar a afirmar que ese objeto es la bandera de Francia, como afirma Barthes. Esto no significa que el objeto situado fuera del encuadre sea mental o se lo haya imaginado Roland Barthes, sino que es fáctico, al menos desde el punto de vista semiótico. Entonces, si no es un hecho mental de nivel 3 ni es un hecho plástico de nivel 1, podríamos decir que es un hecho denotativo, nivel 2, pues su facticidad está totalmente justificada por el hecho plástico que sí que vemos en la imagen, que es la mirada del niño dirigida como un elemento deíctico hacia un objeto que no deja de ser real aunque no aparezca dentro del encuadre. Si aplicamos a la imagen anterior la clasificación que hemos introducido en la diapositiva 8 de los niveles de análisis de la imagen, entonces nos quedaría algo así como esta tabla, ejemplo de los 3 niveles de análisis aplicados a una imagen. Se podrían expresar estos 3 niveles de análisis en una sola oración que ya puede ser el esqueleto de una estructura argumentativa. Por ejemplo, la oración siguiente. El chico tiene los labios apretados y la cabeza alta. Esto sería el nivel 1. Porque se siente orgulloso ante la bandera francesa. Esto ya sería el nivel 2, aunque la bandera francesa puede sustituirse por otro objeto. No es necesario en este nivel 2
saber cuál es el objeto. Y continuaría la frase diciendo, lo cual demuestra que el orgullo imperial francés llegó a extenderse incluso a las colonias. Este sería el nivel 3 de análisis, que ya requiere una contextualización de la imagen que se sale de la imagen en sí, o sea, del significante de la imagen, del plano más básico. Pero además se puede complicar la cosa un poco más jugando con distintas imágenes para aplicar los niveles de análisis. En este caso, traemos 3 imágenes, lo vamos a llamar a esto un conglomerado de imágenes, en torno al tema o a la temática de la libertad. Podría ser una estrategia útil a la hora de usar las estrategias de análisis visual para fomentar el pensamiento crítico, el trabajar con imágenes que traten el mismo tema, ordenándolas de menor a mayor complejidad conceptual, según la cantidad de elementos visuales secundarios que aparecen. Los elementos visuales secundarios, por cierto, son las relaciones entre los elementos simples, las personas, los objetos, etcétera, que aparecen en una imagen. Vemos aquí, por ejemplo, que la primera imagen nos muestra una foto bastante convencional de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Al margen de datos históricos o consideraciones estéticas, se puede usar esta foto para empezar a construir estructuras argumentativas. En este sentido, la primera foto puede constituir simbólicamente una idea política de la libertad, dónde se encuentra la libertad, quiénes la ostentan, por qué usar una estatua, qué elementos simbólicos aparecen dentro de la misma estatua, etc. Pero como vemos, la segunda foto ya es más compleja, puesto que en este caso la focalización no es neutral, sino que incide en el punto de vista y en una composición de espaldas poco convencional, con la Estatua de la Libertad al fondo, en la distancia, en la bruma, etc., lo que afecta a la intencionalidad de la imagen. De nuevo, en este caso, holgarían las explicaciones acerca de hechos históricos, como que entre 1892 y 1954 más de 12 millones de inmigrantes pasaron por Ellis Island, etc. Todo eso sería conveniente quizás en una clase de historia, pero en este caso, para fomentar el pensamiento crítico, nos fijamos únicamente en que esta imagen nos induce visualmente a un concepto de libertad más subjetivo y en este sentido menos institucional que la primera. En una tercera imagen, aún más compleja, porque en este caso se trata de una caricatura, la libertad aparece simbolizada por otra estatua y en este caso la imagen está construida sobre la figura retórica de la antítesis y sobre el recurso humorístico de la ironía. Una vez más, tampoco hay que relacionar la Estatua de la Libertad con Delacroix ni nada parecido. Interesa analizar la contradicción que aparece de forma explícita entre la libertad y la hiperregulación, o entre la libertad y la normatividad, etc. Y podemos ver una clasificación de las 3 imágenes según su complejidad o según el predominio de los niveles de análisis. Esto, como hemos dicho antes, no significa que cada imagen se deba analizar solo desde uno de los niveles, sino que predomina uno de los niveles de análisis. En la primera imagen, que era la más neutral, predomina el nivel 1. En la segunda, el nivel 2 y en la tercera, el nivel 3. Y podemos ver aquí desglosados los elementos referenciales, los elementos denotativos y los elementos connotativos. Vamos a leer, por ejemplo, la primera. La forma sería la Estatua de la Libertad con sus elementos constitutivos, la antorcha, la corona, etc.
los elementos plásticos, podríamos hablar de la convencionalidad y oficialidad en el punto de vista, composición y encuadre. Por ejemplo, en contraposición con la imagen 2, de nivel 2, donde la imagen está dominada por una textura onírica con una composición y punto de vista subjetivos, que es el de los inmigrantes que miran hacia la Estatua de la Libertad y suponemos que ahí están pues sus expectativas de futuro, sus proyectos, sus sueños, etc. Seguimos en la primera fila, en la imagen 1. La intencionalidad dentro de los elementos denotativos sería la de destacar la idea de libertad como elemento simbólico extendido a una nación entera, que es la que está representada por la estatua, mientras que, por ejemplo, en la imagen 2 sería el destacar los matices subjetivos y psicológicos de la idea de libertad como sentimiento, la libertad como sueño, no tanto la libertad desde el punto de vista más institucional. En cuanto al concepto, por ejemplo, en la primera imagen, la libertad como idea fundacional de la nación, mientras que en la imagen 2 es la libertad como puerta de entrada en un mundo utópico, en una tierra de oportunidades, etcétera, en este caso desde el punto de vista de la familia de inmigrantes que entra a esa tierra. En cuanto a los elementos connotativos, los elementos simbólicos, la estatua en sí, su situación estratégica y elementos constitutivos. Mientras que en la segunda imagen, por ejemplo, sería la libertad como símbolo de prosperidad y desarrollo, y también la libertad simbolizada en la niebla o en la neblina, como un sueño inalcanzable. En cuanto a los elementos contextuales, históricos, sociológicos, etcétera, pues podemos decir en la primera imagen Estados Unidos como país conformado por instituciones y leyes garantistas, y en la segunda 2 siglos de inmigración en los Estados Unidos. Por supuesto que estas interpretaciones de las imágenes no son fijas ni autoritarias. Como hemos dicho en un principio, se trata de fomentar a través del aprendizaje dialógico unas argumentaciones grupales o colectivas por medio del diálogo en las que se puede argumentar lo que cada estudiante quiera, siempre que sepa buscar las pruebas o evidencias desde el punto de vista fáctico en los hechos plásticos. Y para la imagen 3, pues tendríamos la misma clasificación en elementos referenciales denotativos y connotativos. En cuanto a los resultados y conclusiones, hemos podido constatar, por ejemplo, lo siguiente. Los estudiantes han desarrollado su capacidad de observación, han dado importancia a detalles que antes habían pasado desapercibidos. En este sentido, el método de comprobación ha sido ponerles la misma imagen al principio y al final del curso, y hemos constatado que se ha pasado de la descripción somera de las imágenes a formular preguntas acerca del porqué de cada uno de los elementos que las conforman. De la misma manera, en cuanto a las competencias discursivas, se ha pasado de la mera enumeración de los objetos representados al análisis de objetos visuales más complejos, como el color, la luz, el uso de filtros, el punto de vista, etc. También hemos constatado que los estudiantes aprenden mucho mejor a identificar prejuicios, implicaciones, presuposiciones, etc. en el lenguaje visual que en el verbal, donde estos son mucho menos perceptibles. Hemos observado también una mayor tendencia a considerar el contexto como una fuente para la búsqueda de dobles sentidos, usos irónicos o contradictorios del lenguaje. Sin embargo, sigue constatándose una mayor facilidad para analizar la imagen, cuyas duplicidades se perciben de forma sincrónica en un solo golpe de vista, que para analizar los textos escritos u orales. Ha mejorado la fluidez y precisión en el uso del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita. También hemos visto que los estudiantes han demostrado que identifican mejor las relaciones de causa-efecto entre la tesis y los argumentos. Lo identifican mejor en la imagen que en el ensayo argumentativo. Los ensayos argumentativos elaborados después del trabajo con las imágenes muestran también que los estudiantes han ganado autonomía a la hora de elaborar argumentaciones independientes.
y que ya no les da tanto miedo o vergüenza tener una opinión contraria al resto del grupo. Esto ha sido quizás propiciado por el perspectivismo en el análisis de las imágenes, que ha fomentado multiplicidad de puntos de vista sobre un mismo tema. En cuanto a la calidad de la participación, mientras que en el curso anterior la participación era más bien en forma de preguntas sobre lo que otros compañeros defienden, ahora se nota que se ha reforzado la seguridad de muchos estudiantes a la hora de expresar ideas propias. En general, podríamos decir que esta investigación ha demostrado que el trabajo con imágenes en el marco de las estrategias de visualización del pensamiento induce a trasladar modelos argumentativos de análisis crítico desde las imágenes hasta los textos. Y así llegamos al final de la presentación. Les agradezco mucho su atención.